Revelado, el inesperado giro de un matrimonio, la amante deslumbrante transforma todo en 24 horas. Sebastián, un arquitecto de 35 años, se encontraba en la cúspide de su carrera, disfrutando de la quietud de su hogar en un barrio mexicano donde las tradiciones familiares eran el motor de la vida cotidiana. Junto a Valeria, su esposa desde la adolescencia, había construido un refugio cálido y lleno de amor. Pero todo se tornó sombrío cuando Renata, una joven arquitecta con ideas innovadoras y una belleza impactante, entró en su vida, desatando un torbellino de emociones. La atracción hacia Renata fue instantánea. Su mente vibraba con cada frase que ella pronunciaba. ¿Qué tiene de diferente ella?, se preguntaba en sus momentos de soledad. Su mirada se llenaba de admiración y el brillo que solía ver en los ojos de Valeria empezaba a desvanecerse. ¿Era solo fascinación profesional, o había algo más siniestro en juego? A medida que Renata se volvía más frecuente en su trabajo, Sebastián no podía evitar cuestionar su propia lealtad. Tenía un hogar lleno de recuerdos y promesas, pero la incertidumbre comenzaba a carcomerlo. Valeria, de espíritu fuerte, percibía el cambio. Su sonrisa se tornó más tenue mientras las sombras de la duda invadían su mente. Sebastián, ¿qué te pasa?, le preguntaba. Él respondía con evasivas, intentando ocultar el torbellino que lo embargaba. La vida que habían creado juntos era un castillo de cartas que parecía a punto de colapsar. En su interior, el miedo se adueñaba de él, ¿y si esta atracción es más que un simple desliz? La noche se volvió un refugio para sus dilemas. Mientras Sebastián trabajaba en sus diseños, el sonido del teléfono lo despertaba del letargo. Mensajes de Renata, siempre sugerentes, despertaban una inquietante curiosidad. Esta idea podría revolucionar el proyecto, decía el último. Él se veía atrapado, un puente entre sus sueños profesionales y la realidad de su vida personal. Cada mensaje era una espina más en su conciencia. Tenía que decidir, seguir en el camino del deseo o regresar a la estabilidad que tanto valoraba. En ese momento, Valeria se aferraba a recuerdos grabados en su mente, esos días llenos de risas, donde su amor era inquebrantable. Sin embargo, las dudas la devoraban. Las noches compartidas se volvían silenciosas, y sus susurros ahora eran ecos vacíos. Sebastián, sintiendo el peso de esas miradas perdidas, se debatía entre la urgencia de su carrera y la lealtad hacia su esposa. Sus pensamientos eran caóticos, salpicados de ansiedad y temor por lo que podría perder. ¿Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por algo incierto?, se cuestionaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron, y la presión aumentaba. Una carta quedó olvidada en su escritorio, una revelación de Renata que él nunca había esperado. Esa noche, Valeria, entre la tristeza y la desesperación, decidió buscar respuestas. Descubrir ese manuscrito, cada palabra fue como un cuchillo en su pecho. La verdad la golpeó como una ola furiosa. Ante ella, en el espacio donde solía existir amor, solo había dolor. Los ojos de Sebastián se encontraron con los de Valeria, llenos de angustia y preguntas sin respuesta, la atmósfera se volvió irrespirable. La pregunta, agazapada en el aire, ¿podrán reconstruir su amor, o realmente se sumergirá en esta tormenta desatada? La luz del día estaba por extinguirse, y con ella, el destino de Sebastián pendía de un hilo. Necesitaba decidir en las próximas 24 horas, y el tiempo se había transformado en su peor enemigo. La atmósfera en el estudio se tornó densa, un silencio opresivo que amplificaba los latidos de su corazón. Sebastián sintió como una ola de desesperación lo invadía, mientras el peso de la verdad se acomodaba en su pecho. La imagen de Valeria, herida e impotente, se convertía en un fuego que lo consumía por dentro.
Había llegado al punto donde ya no podía ignorar lo que sus decisiones habían desatado. La noche se había convertido en su confidente, brindándole un espacio pesado para reflexionar. Sebastián comprendió que debía confrontar sus propios miedos y quería salir de ese laberinto emocional. La línea que separaba su vida profesional de la personal se había vuelto difusa. No solo se trataba de elegir entre dos mujeres, sino de decidir quién era él realmente. Se preguntaba si renunciar a Renata lo representaría como un cobarde, un hombre que se aferra a la seguridad sin arriesgarse por un futuro incierto, o si, por el contrario, darle la espalda a su matrimonio lo convertiría en un traidor de sus propios valores. Con determinación, se dirigió a la computadora. A través de su trabajo encontraba una parte de sí que había olvidado. Abrió un nuevo archivo y comenzó a plasmar en líneas el caos que reinaba en su mente. Cada palabra era un intento de claridad, una estrategia para entender la dirección que realmente deseaba tomar. El diseño que había concebido en su mente se integraba con sus sentimientos, dando forma a un escenario donde podría reconciliar la atracción hacia Renata y el amor por Valeria. Mientras el reloj avanzaba, le vino a la mente lo que había perdido. Era más que amor y recuerdos, era la vida que ambos habían construido, sus sueños compartidos, la complicidad que los había unido desde jóvenes. Valeria siempre había sido su ancla, su refugio en tiempos de tormenta. ¿Pero era suficiente para olvidar lo que Renata despertaba en él? La duda persistente se mantenía como una sombra, sugiriéndole que quizás nunca podría volver a encajar en la vida que una vez consideró perfecta. En la penumbra de su estudio, Sebastián escuchó el sonido de una notificación. Era un mensaje de Renata, las palabras eran una invitación a sacar lo mejor de él, a explorar nuevas avenidas de innovación. Se sintió dividido, un arquitecto atrapado entre dos mundos, uno que le ofrecía estabilidad y nostalgia y otro que prometía libertad y descubrimiento. La adrenalina profesional le parecía embriagadora, pero no podía ignorar el eco del dolor en el corazón de Valeria. Pensando en la llamada a la acción que él debía ejecutar, preparó un esquema de lo que esperaba presentar para el proyecto de la empresa. Pero, ¿acaso debería compartir esas ideas con Valeria primero? Un torbellino de pensamientos luchaba por salir a la superficie. En su mente, se gestaban dos proyecciones. Primero, el futuro brillante al lado de Renata, lleno de posibilidades y creatividad, y segundo, el camino más complejo, pero enriquecedor, de trabajar en la reconstrucción de su relación. Con cada palabra escrita, comenzó a tomar conciencia de que su propósito no solo era un diseño arquitectónico. En esas líneas se encontraba el primer paso hacia su propio renacimiento. Sabía que no podía permanecer en la inacción, debía actuar, y pronto. Con el amanecer se presentaban infinitas posibilidades, y Sebastián se sentía listo para dar forma a su nuevo destino. Mientras la noche se tornaba en una especie de introspección, la voz de Valeria resonaba en su mente: ¿qué es lo que realmente quieres, Sebastián? Esa pregunta fue su imán, lo empujó a un lugar donde las decisiones se enfrentaban a la luz del día, donde tendría que abrir su corazón a su esposa y revelarle su verdad. Era el momento de dejar de esconderse tras fachadas y proyectos. Con el primer rayo de sol en el horizonte, una resolución clara se apoderó de él: debía hablar con Valeria, pero el miedo lo envolvía como una niebla pesada. Lo que plantearía era arriesgado, y el resultado podría ser devastador. Sin embargo, sabía que enfrentar esa realidad era lo único que podría llevarlo a encontrarse a sí mismo. La puerta a una nueva etapa se hallaba en su propia Chapu, pero ¿realmente estaba listo para atravesarla? La incertidumbre por lo que vendría lo acechaba, y, en su corazón, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrán reconstruir su amor o marchitará todo en el intento? La revelación estaba a la vuelta de cada decisión que tomara, y el tiempo se volvía su cómplice y su enemigo. Sebastián se despertó con una mezcla de esperanza y temor. El día prometía cambios, pero a su vez, la carga de su decisión lo seguía como una sombra. Sabía que el despertar de este nuevo día sería decisivo. La luz sutil que entraba por la ventana parecía ser un recordatorio de que cada nueva jornada podía traer consigo oportunidades de redención, tanto personales como profesionales. Mientras se preparaba para la jornada, repasó mentalmente las posibilidades. La conversación con Valeria lo atormentaba, cada frase que se imaginaba le hacía cambiar de opinión,
sintiendo que la honestidad podría ser una espada de doble filo. Por un lado, sería una liberación, por otro, podría llevar a la destrucción de lo que un día había sido su hogar. Sin embargo, había otra parte de él que no podía ignorar. Valeria había sido una compañera incondicional, un soporte en sus días más oscuros. La idea de lastimarla lo martillaba en cada uno de sus pensamientos. Pero también había una chispa de anhelo por lo que Renata representaba. El fuego de la ambición y de un futuro incierto lo empujaba a tomar decisiones audaces, y eso lo asustaba más que la idea de perder a su esposa. Decidió poner en marcha su día, y al llegar a la oficina, un nuevo proyecto de diseño le aguardaba. Más allá de las interacciones cotidianas con sus colegas, sintió que esta era la oportunidad de revitalizar su carrera, de dejar huella. Con cada garabato que realizaba en su blog, comenzó a concebir un diseño que fusionaba sus experiencias emocionales con su habilidad técnica. El proceso de creación lo llenaba de energía. Era su momento, un tiempo donde podría manifestar su autenticidad en el trabajo. Mientras esbozaba las líneas del nuevo proyecto, la esfera de sus emociones se expandía. Se dedicó a incorporar elementos que exigieran innovación, inspirándose en su propio viaje personal. Decidió renombrar el proyecto Renacimiento. Cada trazo no solo era una solicitud de trabajo, sino una declaración de su deseo de reinventarse tanto en su vida profesional como en su vida personal. Colaborar con su equipo le brindaba una emoción renovada, uno que nunca había experimentado a este nivel. Se sintió más seguro, más en control de su destino, con cada aportación de sus colegas que lo empujaba a avanzar. Pero cada rayo de creatividad también traía consigo el peso de la culpa. ¿Podría disfrutar de su éxito sabiendo que había una herida abierta en casa? ¿Acaso el brillo del nuevo proyecto sería suficiente para desviar su atención del dolor que causaría su decisión? Esa noche, mientras trabajaba en el diseño, recibió un mensaje de Renata. Estoy emocionada por el proyecto, ¿qué tal si cenamos para discutirlo? La adrenalina recorrió su cuerpo. Una parte de él estaba deseando la conexión, la pasión que Renata traía a su vida, la otra, le recordaba el impacto devastador que esta aventura podría provocar en Valeria. Al finalizar la jornada, Sebastián se encontró en la encrucijada de sus pensamientos. ¿Podía realmente alcanzar el equilibrio entre su vida personal y profesional, o estaban destinados a chocar irremediablemente? Las emociones se agolpaban, y cada vez estaba más consciente de que debía actuar pronto. Frente al espejo, su reflejo le devolvía la imagen de un hombre que se debatía entre su ambición e integridad. La imagen de Valeria, vulnerable y llena de amor, lo atrapaba en un remolino de ansiedades. Con un último suspiro, se prometió que no dejaría que el día terminara sin hablar con ella. Sin embargo, esa determinación lo empujaba hacia una nueva realidad que no podía prever. ¿Qué historia estaría dispuesto a contar? Una que involucrara la traición de su corazón o el compromiso de sus palabras. El tiempo apremiaba, y con cada tic del reloj, la urgencia de su verdad se hacía más palpable. Para Sebastián, el momento de la verdad se acerca inminente. ¿Estaría listo para enfrentar las consecuencias de su elección, o cedería ante el temor que tanto lo había paralizado? En la necesidad de sanar toda herida, la conversación que estaba por tener podría tanto iluminar como oscurecer su futuro. La jornada siguiente, Sebastián despertó en un estado de decisión deliberada. Las imágenes de Renata y Valeria luchaban en su mente, pero había algo nuevo en su interior, un deseo profundo de autenticidad. Había pasado demasiado tiempo evadiendo la verdad, y esa mañana se sintió dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia, sea cual fuere. Al llegar a la oficina, un aire fresco de creatividad se respiraba. La atmósfera parecida a un estudio vibrante alentaba la innovación, y Sebastián se sumergió en su proyecto Renacimiento. Cada colaboración con su equipo se convertía en una oportunidad de conexión, y de pronto, la energía que emanaba de ellos empezaba a ser contagiosa. Esa conexión lo impulsaba a profundizar en su propio ser, a explorar no solo su talento como diseñador, sino también su ambición personal. Sin embargo, aquella visión inspiradora se atenuaba a medida que pensaba en Valeria. El peso de su relación se dibujaba como una sombra constante sobre su creatividad. En momentos de lucidez, pensaba en la vida que habían construido juntos,
pero otra voz dentro de él cuestionaba si esa vida era suficiente. Había anhelado un cambio por tanto tiempo, y el deseo de alcanzar esa chispa de emoción lo guiaba hacia un futuro incierto. Sebastián decidió que no podía posponer más su conversación con Valeria. Durante el almuerzo, su mente pasaba de un pensamiento a otro: ¿cómo lo diré? ¿Entenderá mi lucha? ¿Perderé todo? Un diálogo interno crudo y disciplinado luchaba contra sus emociones. Era evidente que estaba en la cúspide de un nuevo inicio, pero la bruma del miedo aún lo envolvía. Las horas avanzaron, y antes de que se diera cuenta, ya era la tarde. Con cada crujido del reloj, su determinación se afianzaba. Era cuestión de tiempo, y en aquel instante, la idea de desenterrar la verdad lo llenaba de impulsos e inseguridades. Cuando finalmente se enfrentó al gran momento, su corazón latía con fuerza. Se sentía como un artista a punto de develar su obra maestra, pero también como un niño a quien le han dicho que se prepare para un próximo examen decisivo. Valeria lo recibió con una sonrisa, y en sus ojos brillaba aquella calidez que siempre había llenado su hogar. Su risa resonaba en la habitación mientras recordaban viejos momentos, una delicia que cubría las tensiones aún por discutir. Pero la realidad de la conversación que debía tener con ella pesaba casi tangible en el aire que compartían. La inminente revelación lo desgarraría por dentro, pero también lo liberaría. Valeria, hay algo importante de lo que necesitamos hablar, comenzó a decir, su voz sonando como un eco en el corazón de la habitación. Cada palabra parecía un paso hacia lo desconocido, un viaje sin rumbo seguro. Se detuvo un instante, su mente viajando entre las olas de ansiedad. ¿Podía soportar la vulnerabilidad en su voz? ¿Podía dar un paso hacia la verdad que, de ser revelada, podría cambiarlo todo? La mirada confusa de Valeria simplemente acentuó su propio dilema interno. Sebastián sabía que dejar de lado la superficialidad solo traería dolor, pero todavía había un rayo de esperanza en su corazón, tal vez esa honestidad arrojaría luz a un camino que nunca había imaginado. Mientras su pulso latía con descontrol, se dio cuenta de que no solo hablaba de su amor por Renata, sino de la búsqueda de su propia identidad a través del proceso de descubrimiento personal. La fragilidad en su voz resonaba con una fuerza inesperada y, aunque le costó, comenzó a hablar con una claridad renovada. Y así, al abrir la conversación, sintió que su vida saltaba a un nuevo nivel, enfrentándose a los dragones internos que había mantenido a raya por demasiado tiempo. Pero, ¿sería suficiente esa revelación para cambiar el rumbo de su vida y su carrera, o lo llevaría directamente al abismo de un dolor inaguantable? A medida que pulso y aliento se entrelazaban, un nuevo e impredecible camino se asomaba, esperando ser recorrido. La verdadera prueba de su carácter estaba aún por venir. Sebastián se encontraba en un momento crítico, la tensión era palpable a su alrededor. Sus palabras, como flechas disparadas hacia el corazón de su realidad, resonaron en la habitación. La atmósfera cambió, y un denso silencio llenó el espacio entre él y Valeria. Era la primera vez que se atrevía a abrirse de esa forma y, aunque el miedo a su reacción lo embargaba, una parte de él sentía que el aire era más ligero. Era el momento de la verdad. Sin embargo, frente a la mirada incrédula de Valeria, las inseguridades comenzaron a burbujear en su interior. Temía que su declaración no solo la lastimara, sino que también revelara su propia fragilidad. Su vida, construida sobre la base de una imagen perfecta y de un amor que, si bien había sido sólido, ahora parecía quebrarse ante sus pies. Había llegado el momento de explorar qué había debajo de la superficie. Valeria, visiblemente aturdida, lo observaba sin poder articular una respuesta. En ese instante, Sebastián sintió como cada latido de su corazón iba teñido de arrepentimiento y liberación a la vez. Sabía que el camino se tornaría espinoso, que sus decisiones influenciarían no solo su destino, sino también la vida de Valeria. Su deseo por ser auténtico se contraponía a deseos de protección y estabilidad. Pero la verdad, al final, era como una herida que necesitaba aire para sanar. Mientras el silencio se prolongaba, Sebastián se dio cuenta de que la comunicación no podía detenerse en su confesión. Era necesario un reconocimiento de sus deseos, de sus anhelos de crecimiento personal. Había tenido suficiente de vivir en la monotonía, de dejar que el miedo manifestara sus decisiones más que su corazón.
La chispa de emoción que había sentido en el trabajo debía trasladarse a su vida personal. Aquí estaba la dicotomía, el gallo había cantado, y ya no podía volver a la penumbra de su conformismo. En su mente, la posibilidad de crear un nuevo futuro se asomaba, pero su camino requeriría valor. Renata me ha hecho darme cuenta de lo que realmente deseo, dijo finalmente, dejando que el peso de cada palabra lo atraviese. No obstante, no quiero desmoronar nuestra historia. Sé que esto les causará dolor, pero necesito ser honesto. No puedo continuar en esta dualidad. En ese instante, su voz se volvió más firme, como quien decide enfrentar a un adversario largo tiempo temido. La valentía que había descubierto al aceptar sus sentimientos comenzaba a establecerse como un nuevo pilar en su vida. Valeria contrajo el ceño, la confusión dando paso a un torrente de emociones. Mientras Sebastián contemplaba su reacción, se sintió vulnerable, pero también increíblemente vivo, lo que una vez fue temido se convirtió en un campo de posibilidades. ¿Acaso ser sincero con él mismo y con Valeria abriría una puerta hacia el futuro que realmente deseaba? Al mirar la tormenta en los ojos de Valeria, supo que no había retorno, pero tampoco quería arrepentirse. Después de un largo silencio, Valeria asintió, su expresión era un mosaico de tristeza y comprensión. La conversación no terminó ahí, era solo el principio de un nuevo capítulo, uno que lo llevaría por caminos inexplorados de autorreflexión y decisiones confrontativas. Con cada emoción que surgía, Sebastián se dio cuenta de su necesidad de rediseñar no solo su futuro personal, sino también su carrera profesional. Había estado tan inmerso en las expectativas ajenas que había olvidado lo que realmente lo movía, la pasión y la autenticidad en su trabajo. El resurgimiento del proyecto Renacimiento podía ser la clave para reconectar con su esencia. Pero, ¿cómo podrían estas revelaciones en su vida personal impactar su creatividad y su ambiente laboral? Mientras se adentraba en estos pensamientos, un mensaje en su teléfono lo sacó de su introspección. Era una invitación para presentar su proyecto en una exhibición de arte emergente. La oportunidad caía en un momento crítico de su vida. ¿Sería capaz de fusionar sus nuevas experiencias emocionales con su trabajo artístico? Tal vez esa exhibición sería el escenario perfecto para visualizar su renacer. Sebastián lo entendió. Su viaje apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, la posibilidad de un nuevo comienzo le daba valor. La pregunta ahora era, ¿podría canalizar su tumulto interior en algo creativo, algo que realmente resonara con su verdadero ser? La exhibición sería su primera gran prueba, un proceso en el que, al igual que en su vida personal, debía mostrar su vulnerabilidad y, a la vez, su fuerza. Escuchó el eco de la vida que latía a su alrededor. Estaba listo para adentrarse más en sus demarcaciones personales, un reto que poco a poco lo llevaría hacia la monumental decisión que aún yacía ante él. Mientras una corriente de emoción fluía por su cuerpo, tomó una respiración profunda. Renacimiento no solo era un título, sino su propósito en ese instante. Y en ese recorrido de autodescubrimiento, en sus manos también recaería la narrativa de su vida. Con el corazón palpitante, se preguntó, ¿qué sorpresas le aguardaban en su camino? La noche era joven, y los caminos hacia su nuevo destino se abrían ofrecidos por su propia verdad. Sebastián se despertó esa mañana con el eco de la conversación con Valeria aún resonando en su mente. El aire fresco del día parecía prometer un clímax emocional, como si el mundo quisiera acompañarlo en su viaje hacia la sanación. Sin embargo, también lo envolvía un torbellino de emociones conflictivas. Se enfrentaba no solo a la necesidad de definir su relación con Valeria, sino también a un compromiso creativo con su proyecto Renacimiento. En el camino al estudio, revisó mentalmente lo que quería expresar. Se preguntó cómo podría plasmar sus sentimientos en el lienzo. ¿Sería capaz de traducir su confusión y su nueva determinación en arte? La idea de la exhibición le pesaba en el pecho como una promesa a la que no podía fallar. En su mente, cada brochazo se convertiría en la representación de su metamorfosis personal. Al llegar al estudio, Sebastián se encontró rodeado de pinturas inacabadas y herramientas artísticas que, en tiempos pasados, reflejaron la continuidad de su vida. Hoy, esas mismas herramientas parecían amenazar con mostrar una verdad que había permanecido oculta bajo la superficie.
Se sentó en su caballete, cerró los ojos y respiró hondo. Con cada inhalación, trataba de invocar no solo su habilidad artística, sino la sinceridad que había despertado a raíz de su confesión. Mientras empezaba a trabajar en la primera pieza de una serie que representaría su proceso, la duda comenzó a invadirlo. ¿Y si lo que creaba no resonaba con nadie más? Otra parte de él lo corrigió, eso no debería importar. Este proyecto era, ante todo, su herramienta para sincerarse consigo mismo, un proceso de catarsis que lo sacaría de años de silencio. Poco a poco, los colores empezaron a fluir. Jans, su colega de trabajo, entró al estudio y, al verlo concentrado, decidió no interrumpirlo. Sin embargo, curiosamente, Sebastián sentía la mirada de Jans sobre su obra, como si la tensión de su nuevo camino también la experimentara el resto del mundo. El arte no era un mero reflejo, sino una conversación con aquellos que lo rodeaban. De repente, su colega rompió el silencio. ¿Es una nueva serie? Te veo diferente, más auténtico. Sus palabras resonaron en Sebastián, tocando algo profundo y significativo. Ante la percepción de Jans, Sebastián sintió como una mezcla de vergüenza e impulso lo invadían. Sí, estoy tratando de fusionar algunas emociones recientes, respondió, vacilante pero determinado. Esa afirmación era un adelanto de lo que estaba por venir. Era un nacimiento de un nuevo Sebastián que estaba pero que aún no se reconocía por completo. Jans se acercó y examinó la obra en evolución. ¿Tienes miedo a lo que pueda salir de aquí? Te percibo temblando, dijo, en un tono que equilibraba la preocupación y la amistad. La respuesta quedó atrapada en su garganta. ¿Cómo explicar que su vulnerabilidad era ahora su mayor fortaleza? Pero, a la vez, el apego que sentía por su anterior vida lo mantenía en cadenas. Es complicado. Estoy en un proceso de renacimiento, finalmente admitió. La chispa de su conversación se apagó, pero Sebastián comprendió que era su responsabilidad abrir ese diálogo. La valentía que había encontrado al rebelarse contra su dualidad comenzaba a irradiar hacia sus interacciones. Al alzar la vista de nuevo hacia su obra, se encontró con una superficie que ya no era solo un lienzo, sino un espejo que reflejaba la búsqueda de un significado más profundo. El día avanzó, y aunque la intensidad de sus emociones nunca había sido tan alta, también sintió la necesidad de un contacto más auténtico. Quizás esta nueva perspectiva no solo podría revitalizar su trabajo, sino también darle un nuevo sentido a las relaciones que había dejado atrás. Al caer la tarde, un correo entró en su bandeja de entrada, una invitación para una charla sobre creatividad y crecimiento personal. De repente, se dio cuenta de que, incluso con sus conflictos internos, el universo le estaba brindando oportunidades para comunicarse y conectar aún más allá del arte. ¿Estaría listo para dar un paso al frente y compartir su viaje ante un público desconocido? La incertidumbre se instaló, pero no pudo resistir en su interior un pequeño destello de ambición. La idea de estar en el escenario, desde su vulnerabilidad, y al mismo tiempo desde su fuerza, era tanto aterradora como emocionante. Y lo que es más, sería una oportunidad perfecta para definirse, no solo como artista sino como individuo en constante evolución. Con la noche acercándose lentamente, Sebastián se sintió impulsado a tomar una decisión. ¿Aceptar esa invitación significaría un nuevo capítulo en su carrera? ¿Sería capaz de mostrar quién era realmente, sin las máscaras que había utilizado durante tanto tiempo? Sin esperar más, comenzó a planear su respuesta. La exhibición y la charla se entrelazaron en su mente, como si ambos eventos, por separado, pudieran consolidar su renacer artístico. Sin embargo, la pregunta permanecía, ¿sería capaz de sostener la verdad que acababa de descubrir ante el mundo? La inseguridad acechaba, pero Sebastián también sabía que, a veces, el mayor riesgo era no arriesgarse en lo absoluto. Mientras terminaba la jornada, se percató de que había llegado el momento de enfrentar no solo su nueva dirección, sino también las sombras de su pasado. Oscuridad y luz cohabitan en el viaje de cada uno. La pregunta es, ¿qué camino decidirá seguir Sebastián en su búsqueda de autenticidad? El día siguiente amaneció con una luz brillante que parecía empujar a Sebastián fuera de la cama.
La invitación a la charla aún vibraba en su mente, como una melodía cautivadora que prometía cambiar el rumbo de su vida. Con cada café que tomaba, se sentía más decidido. ¿Por qué no hablar de su proceso, de sus descubrimientos? La idea de abrirse más allá de su arte le ofrecía la posibilidad de una conexión genuina con otros. Mientras se preparaba, sus pensamientos danzaban entre la emoción y la ansiedad. Había pasado tanto tiempo ocultando su verdadero yo, que ahora la idea de desnudarse emocionalmente lo arrastraba hacia un abismo desconocido. Mirándose en el espejo, se recordó a sí mismo que la autenticidad era su nuevo mantra. Aún así, una voz interna susurraba dudas. ¿Realmente tendría algo valioso que compartir? ¿Sería su historia relevante para alguien más? En el estudio, cada boceto que elaboraba se sumaba a ese nuevo compromiso que estaba decidido a asumir. Era como si el arte le hablara, cada trazo era un susurro que le decía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el miedo a la crítica seguía acechando, preparado para convertir su esfuerzo en polvo. Esa lucha interna se transformó en un juego. ¿Sería capaz de enfrentar no solo las miradas de su audiencia, sino también sus propios fantasmas? El silencio del estudio lo rodeaba, pero no podía evitar pensar en las palabras de Jans: «Tienes miedo a lo que pueda salir de aquí». La palabra miedo resonaba y se alzaba sobre sus pensamientos, teñida de significado. Ya no podía regresar a su zona de confort. Su necesidad de conexión se desbordaba, y la charla se convertía en una plataforma no solo para su voz artística, sino también para su narrativa personal. Decidido a canalizar esa energía, buscó en su escritorio su cuaderno de notas. Abrió las páginas gastadas, llenas de frases y garabatos sobre sus preocupaciones y esperanzas. Se sentó y comenzó a escribir, allowing las palabras fluyeran libremente. ¿Quién era Sebastián ahora? Quería que su audiencia supiera que su viaje no era solo un camino de gloria, sino también de tropiezos y lecciones. Se dio cuenta de que su viaje personal podía servir como puente para otros. En vez de apresurarse a evitar su vulnerabilidad, decidió abrazarla como un aspecto fundamental de su narrativa. La idea de compartir cómo había estado atrapado en un ciclo de complacencia y miedo, y cómo había comenzado a quebrantar esas cadenas, lo llenaba de un nuevo propósito. Las horas volaron, y tan pronto como se dio cuenta, el reloj marcaba la tarde. La invitación a la charla lo aguardaba, como una puerta entreabierta que le ofrecía un vistazo a un futuro donde podría ser más de lo que había sido. Con la mente en efervescencia, visualizó a la audiencia que se sentaría frente a él. Lo imaginó hablando con pasión, sus manos gesticulando con el vigor de quien posee algo que contar. En el fondo, un fuego se encendía. Tal vez esta forma de conectar e inspirar era en realidad su camino hacia la sanación. Al abrir su correo para confirmar asistencia, se dio cuenta de que esa decisión significaba no solo dar un paso hacia adelante en su carrera, sino también convertir su arte y sus vivencias en una experiencia compartida. Se preguntó si habría manera de entrelazar su trabajo con su discurso. Él podía mostrar la evolución detrás de cada obra, cada matiz que reflejaba su vulnerabilidad. Cuando presionó el botón de enviar, sintió una mezcla intensa de orgullo y miedo. Se había comprometido a enfrentar su verdad, ya no solo en soledad, sino ante un grupo de desconocidos que podrían resonar con su experiencia. Mientras su corazón latía con fuerza, su mente navegó entre la expectativa y la presión. En un giro inesperado, el teléfono sonó. Era una llamada que no esperaban, una fuente de nuevas dudas y dilemas, una propuesta que podría alterar no solo su carrera, sino también su percepción de sí mismo. ¿Estaría listo para recibir lo que estaba por venir? La incertidumbre se apoderó de él de nuevo. Tal vez, justo en el momento en que empezaba a abrazar su nuevo propósito, todo podría cambiar una vez más. Sebastián respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos tras la repentina llamada. La voz al otro lado era firme, pero su mente se encontraba atrapada en un torbellino de posibilidades e inquietudes. Una nueva propuesta, un nuevo camino potencial, ¿pero a qué precio? Mientras se alejaba un instante de la incertidumbre, sintió que su impulso por el crecimiento personal chocaba con el miedo a lo desconocido. En la conversación, le ofrecieron la oportunidad de exhibir su trabajo en una galería reconocida, un evento de alto perfil que podría catapultar su carrera.
Sin embargo, al mismo tiempo, implicaría que todas sus vulnerabilidades estarían a la vista, no solo las obras, sino también su historia. Tenía que sopesar lo que estaba realmente en juego. Este nuevo avance podría representar la culminación de su esfuerzo, o, por el contrario, un recordatorio doloroso de sus inseguridades. Mientras colgaba el teléfono, sintió que la inseguridad comenzaba a eclipsar su clara visión de compartir su proceso creativo. La invitación a la charla, el ardor de su decisión de abrirse ante otros, de desnudarse emocionalmente, parecía ahora una elección trivial frente a la posibilidad de un escarnio público si no cumplía con las expectativas. La voz interna que antes lo animaba empezaba a cambiar de tono, interpelándolo con razones que resonaban en su mente. ¿Estás preparado para que te evalúen? ¿Puedes manejar la presión? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? El eco de sus miedos se mezclaba con la persuasiva voz de la oportunidad. En un alarde de determinación, se propuso enfrentar esas dudas de frente. Tal vez se trataba de encontrar una voz más auténtica para sus obras, y así forjar una conexión verdadera con los demás. Se sentó frente a su lienzo vacío, el lugar que siempre había contado su historia en colores y líneas. Las sombras de su duda se disipaban lentamente a medida que se sumergía en el proceso creativo. Mientras mezclaba los tonos, recordó lo que Jans le había dicho: todo es parte del proceso, cada pincelada cuenta. Y así se vio a sí mismo, cada trazo representaba un pedazo de su viaje, las luchas y los triunfos. Allí, empezó a vislumbrar una conexión entre el arte y su posición como narrador de su vida. A medida que avanzaba en la creación, visualizaba los rostros deseosos de escuchar su historia, de entender su proceso. El arte cobraba vida, no solo como una expresión estética, sino como un registro de su evolución personal. Las dudas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una creciente autodeterminación. Cada matiz, cada sombra, le hablaba de la necesidad de ser sincero. Su arte necesitaba contar no solo lo que había creado, sino también quién era. Sebastián se sintió revitalizado, como si hubiera recuperado el control de su narrativa. La propuesta de la galería podía ser un trampolín, podría utilizarla para ampliar la conversación sobre su viaje, explicando cómo cada obra en la exposición era una batalla ganada contra su propia inseguridad. Una pieza de su corazón iría firmemente plasmada en cada creación. Sin embargo, el eco de la llamada persistía en su mente. La presión de ser el centro de atención, los posibles juicios que pudiera enfrentar, lo retuvo por un instante. Ahora se encontraba ante un dilema: ¿debería aceptar la propuesta y arriesgarse a ser vulnerable en el escenario más grande? Con cada momento que pasaba, la decisión se hacía más inminente. Había una voz interior que le decía que la exposición podría no solo ser un escaparate de su trabajo, sino un catalizador para el crecimiento que anhelaba. Podría su arte cambiar la perspectiva de otros, y al mismo tiempo, su propia vida. Mientras un fuego interno se encendía nuevamente, Sebastián se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. Nunca había sido fácil para él, pero en ese cruce, sentía que su vida estaba a punto de transformarse por completo. La emoción y el miedo se entrelazaron, marcando el camino hacia su futuro. Al final, la incertidumbre solo servía para darle un propósito mayor, su voz necesitaba ser oída, y el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí mismo en esta nueva etapa? La escalofriante pregunta lo perseguía, aguardando respuesta. Sebastián se encontró sumido en una vorágine de emociones contradictorias. La decisión de aceptar la propuesta no solo significaba darle luz a su trabajo, sino también expeler su esencia más íntima al mundo. A medida que las horas pasaban, la idea fluía en su mente como un río creciente, arrastrando consigo recuerdos e inseguridades que había intentado dejar atrás. El eco de la llamada reverberaba en sus pensamientos. ¿Volvería a convertirse en el niño que temía ser visto, el que ocultaba sus sueños tras un caparazón de dudas? La noche había caído, y él se sentó en su estudio, donde el desorden de pinceles, colores y lienzos se había convertido en su refugio. Inhaló la mezcla de olores, el acrílico fresco, la trementina, casi como si cada pigmento estuviera en vilo, ansioso por ser parte de su historia.
En ese momento de soledad, se dio cuenta de que, aunque anhelaba la aprobación ajena, el verdadero desafío residía en su propia autoaceptación. La voz crítica en su interior había sido, por mucho tiempo, su peor enemigo. Tomó un trazo de su brocha, y cada movimiento se volvió un intento consciente de liberarse de sus cadenas emocionales. En lugar de buscar la perfección, ¿por qué no permitirse fallar? La idea encendió algo en su interior. Empezó a plasmar incertezas, aspiraciones y fragmentos de su vida en el lienzo. La primera capa era un caos de emociones crudas, colores que no se ajustaban a las normas, líneas que se entrelazaban sin un patrón aparente. Pero en ese desorden encontró una libertad que nunca había anticipado. Con cada pincelada, se permitió explorar sus frustraciones y alegrías, un viaje a través de su vulnerabilidad como artista y ser humano. Los trazos irregulares se convirtieron en su armadura, brindándole una satisfacción visceral. De repente, comenzó a visualizar su exposición como un diálogo, un intercambio honesto con quienes verían su trabajo. Así, la presión que lo había aplastado se empezó a transformar en ansias de compartir. El amanecer asomó y, con él, nuevas determinaciones. Sebastián pasó de la parálisis al movimiento, soñando sus obras colgando en una galería, cada una de ellas diseñada para resonar no solo con el que mira, sino con el que siente. Cada cuadro se transformó en un pedazo de su historia, y el miedo comenzaba a ceder el paso a una resolución firme. Sin embargo, había una inquietud persistente. A medida que se acercaba a la decisión final, el gran espectáculo se alineaba en su horizonte como una neblina inminente, y su mente estuvo plagada de preguntas más inquietantes. ¿Cómo reaccionaría su círculo cercano? ¿Sería capaz de soportar la presión de ser observado, de ser criticado por aquellos que no comprendieran su enfoque sincero? El tiempo avanzaba veloz, y después de una noche de introspección y revelaciones silenciosas, supo que era inevitable, debía dar el paso. Mientras recogía sus obras, un susurro de determinación le decía que, incluso en caso de fallar, lo importante era revelarse a sí mismo, abrir la puerta hacia el autocrecimiento. Pero justo cuando apretó el rostro hacia el lienzo, un mensaje llegó a su teléfono y un escalofrío recorrió su espalda. Había llegado un comentario inesperado de una figura influyente en el mundo del arte, un crítico temido que había estado observándolo desde la distancia. Su juicio podría alterar todo. La presión regresó, y junto a ella, la pregunta inquietante, ¿estaba realmente listo para lo que estaba por venir? ¿El camino había servido para encontrar su voz o sería solo el preludio de un juicio fulminante? La incertidumbre se cerraba a su alrededor, y la urgencia de responderlo se hacía inminente. Sebastián respiró profundamente mientras contemplaba el mensaje en su teléfono. Las palabras del crítico resonaban en su mente: he estado siguiendo tu trabajo, y creo que hay un potencial increíble allí. Me encantaría conocer más sobre tu proceso. Era una invitación a un encuentro que podría cambiar todo. En su interior, una mezcla de emoción y ansiedad luchaba por salir a la superficie. ¿Estaba realmente listo para ese nivel de exposición? Mientras el día avanzaba, la expectativa lo llevó a un estado de alerta. Cada pincelada que daba parecía cargada de significado, como si su arte fuera una especie de respuesta a esa invitación, un reflejo de su transformación. Había releído sus propias palabras escritas en su diario, aquellas en las que prometía no ocultarse, y la necesidad de ser auténtico resonaba con más fuerza que nunca en él. Al llegar a la galería para su exposición, el ambiente vibraba de energía. Era un espacio lleno de colores y luces, donde las obras de otros artistas brillaban, pero para Sebastián, lo que tenía frente a él era más que un simple evento, era un escenario donde se presentaría al mundo tal como era. La emoción era palpable, pero también un profundo sentido de vulnerabilidad se aferraba a él. La imagen que había cultivado durante años se había desvanecido, dejándole a un hombre más honesto, más consciente de sus deseos y ansias. Con cada rostro que entraba en la galería, su corazón latía más rápido. Algunos eran amigos y colegas, otros, desconocidos que venían a ver qué tenía que ofrecer. Cuando las primeras palabras de reconocimiento resonaron, su ansiedad se transformó en energía pura. La necesidad de compartir su historia se volvió vital. Sebastián se paró frente a su primera obra, un lienzo que simbolizaba su lucha con la dualidad en su vida,
cada color, una emoción liberada. Una voz en el fondo le preguntó sobre su inspiración y en lugar de responder con la típica narrativa de un artista, decidió ser honesto. Este proyecto es en realidad un renacer para mí. He estado en una batalla con mis propias inseguridades, y este trabajo es el resultado de mi decisión de abrazar mi vulnerabilidad. Los murmullos en la sala se detuvieron, y la conexión que se dio fue automática. Las historias personales resonaban con la experiencia colectiva de la audiencia. Más personas se acercaban, ansiosos por conocer al autor que había decidido desnudarse emocionalmente. Mientras continuaba compartiendo sus pensamientos, la interacción se tornó fluida. Sus palabras ya no eran solo un monólogo, sino un diálogo vivo. La atmósfera que antes parecía pesada ahora se llenaba de empatía y entendimiento. Cada risa, cada mirada aliviada y cada gesto de complicidad le mostraban que no estaba solo en su proceso. Finalmente, cuando el crítico se acercó a él, su corazón estaba en llamas, pero esta vez no era por miedo. Era por la seguridad que había encontrado en la autenticidad. Me gustaría publicarte, Sebastián. Tu obra tiene algo que necesita ser compartido con el mundo, dijo el crítico, transmitiendo no solo su interés, sino un reconocimiento genuino hacia el viaje que había emprendido. En ese instante, todo el peso que había llevado en su interior se desvaneció. Las palabras del crítico no eran solo una validación profesional, representaban un logro personal significativo. Sebastián se dio cuenta de que había logrado acercarse a su propia verdad y, al hacerlo, había inspirado a otros. Ya no era solo un artista atrapado en su propia dualidad, sino un creador que había encontrado voz en el caos y fragilidad de la vida. Al finalizar la noche, mientras los últimos invitados se marchaban y el eco de las risas aún retumbaba en sus oídos, Sebastián comprendió que no solo había alcanzado un hito en su carrera, sino que había reconectado con cada parte de sí mismo que había estado oculta. La fragilidad se transformó en fuerza, y la aceptación personal era ahora su nueva armadura. Con la gratitud llena de satisfacción, decidió que este era solo el comienzo. Lleno de confianza renovada y energía creativa, estaba listo para enfrentar cualquier nuevo desafío que se presentara en su camino. Había dejado atrás el miedo y la inseguridad, abrazando un futuro lleno de potencial. Ahora, miró hacia el horizonte y supo con certeza que había crecido en cada paso de este viaje. La realización no solo llegó de la aprobación externa, sino de la profunda aceptación de quien era como individuo y artista. Sebastián había conquistado no solo su arte, sino su vida. Ser auténtico era ahora su declaración de propósito. Y así, con un corazón ligero y una mente enfocada, se dispuso a seguir compartiendo su historia, inspirando a otros a hacer lo mismo, en un viaje de renacimiento continuo. No pierdan la oportunidad de ser parte de este increíble viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas aventuras lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre finales como este. Y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión, porque todos sabemos que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.